La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Es un estado de bienestar en el que la persona desarrolla sus capacidades, puede hacer frente a los problemas cotidianos y vivir en plenitud. Equilatia, la división de salud mental del prestigiado Instituto Metabolia, presenta su programa de televisión online, Salud Mental Equilatia, conducido por el psicoterapeuta y especialista en intervención en crisis, Dr. Michel Samperio, acompañado por especialistas de cada tema a tratar, coordinado por el Dr. Armando Nicolás Ledesma, investigador de la conducta humana y su regulación. Michel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, a todas. Por favor, apaguen sus micrófonos. Y, Noemí, por favor, prende tu micrófono. ¿Por qué tenemos la puerta con llave? Este primer programa. Le doy la bienvenida a la doctora Noemí Busquian, que nos va a acompañar con el tema, ¿no? Suicidio y pensamientos suicidas. Es el primer de todos, bueno, una serie de programas, ¿no?, que tiene preparado por ustedes Metabolia. Equilatia tiene que ver con el equilibrio entre cuerpo y mente. Por lo normal, estamos muy destinados a, si nos enfermamos de algo o alguna dolencia, a ir al médico y tratarnos. De salud mental, pues intenta promover, ¿no?, una cultura donde podamos, de alguna manera, ¿no?, vernos a nosotros mismos, a nuestros familiares, a la sociedad, y detectar exactamente esos problemas, ¿no?, que a veces no nos dejan avanzar, que nos generan sufrimiento, malestar, ¿no? Y pues bueno, ¿no? La dinámica va a ser muy sencilla, el programa es muy sencillo, vamos a tardar entre 20 y 30 minutos. Por favor, participen con sus preguntas, participen con sus preguntas antes del programa como para irlas preparando, ¿no? Y pues la dinámica va a ser sencilla. El doctor Armando nos va a hacer algunas preguntas y pues entre la doctora Noemí Busquian y su servidor les vamos a ir contestando preguntas que ya el público ha hecho anteriormente y que nos da muchísima luz en relación a este tema, ¿no?, del suicidio y pensamiento suicida. Adelante, doctor. Primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Es la primera de muchas otras que vamos a llevar a cabo. La salud mental es básica. El nombre de Equilatia viene precisamente de equilibrio. Todos nos preocupamos por ir al dentista, por ir al médico, por hacernos un check-up de vez en cuando, anualmente, ir al Papá Nicolau con el ginecólogo, pero de la salud mental nunca nos acordamos. Se las dejamos a los locos, a los enfermos, pero no sabemos o no nos recordamos, o es importante conocer que no podemos tener salud física sin salud mental y que todos necesitamos del apoyo de un especialista. Aquí, primero que nada, también especialmente a la doctora Noemí, le doy muchas las gracias por estar con nosotros. Ella es doctora en es doctora en investigación psicológica, investigación y docencia psicológica. Tiene más de 30 años de experiencia en la parte clínica como psicoterapeuta, especialista en depresión y ansiedad. También lo mismo que don Michel Samperio. Él tiene también maestría y tiene más de 15 años en lo que es también atendiendo pacientes con depresión, con ansiedad, pero también lo que son las urgencias psicológicas. Me ha tocado estar con él, es un gran amigo, que estamos platicando, estamos tomando un café y le llaman de inmediato porque tienen una urgencia psicológica. Así como puede dar un infarto y hay que ir de inmediato al hospital, en este caso también una persona que está en una crisis le habla a Michelle y lo atiende. Entonces, pues vamos a empezar con las preguntas. Gracias a todos los asistentes y en especial a la doctora Noemí. La primera pregunta que nos hacen es, ¿por qué la gente se suicida? ¿Porque son unos cobardes y no quieren afrontar los problemas de la vida o porque son demasiado valientes
a grado tal que pueden quitarse la vida. Y la otra, son porque son personas desmotivadas o al revés, porque tienen demasiados motivos para quitarse la vida. Esas son la pregunta inicial, doctora y Michelle. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Adelante, doctora Nemi. Ponga su sonido. Ah, ¿no puede poner su sonido? A ver. Y le damos... Ya. Adelante, Nemi. Bienvenida. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Ante la pregunta de por qué la gente se suicida y que si esto tiene que ver con valor o no valor, yo no lo enfocaría hacia ese lado. Yo creo que la gente tiene muchas veces un apremio de quitarse la vida porque, por muchas razones, una de ellas puede ser tener una falta de herramientas para enfrentar situaciones difíciles. Cuando tenemos una situación muy complicada y hemos ensayado muchísimas veces una solución o varias soluciones y estas no nos llevan a un buen resultado, caemos en una cosa muy fuerte que es la desesperanza. La desesperanza es una palabra muy interesante. Es la pérdida de la esperanza de poder salir de una situación de una manera adecuada. Esa es una de las razones por las cuales una persona puede pensar que la única opción que le queda para escapar de un dolor intolerable, de una situación que puede ser o muy vergonzosa, o muy angustiante, muy intolerante, es terminar con la propia vida. A veces las personas han usado todas las herramientas que tienen y no les han servido lo suficiente como para salir de una crisis. Otra de las razones por las que una persona puede intentar suicidarse es una intolerancia severa a la ansiedad. Todas las personas tenemos ansiedad. La ansiedad es algo que nos acompaña absolutamente a todos. Una de las cosas que nos diferencia unos de otros es la capacidad de tolerar la ansiedad sin perder totalmente el equilibrio y pudiendo continuar con una adaptación a la vida en la que estamos. Cuando nuestra tolerancia a la ansiedad se vuelve muy deficiente, es insoportable. Y la única solución que encontramos para salir de ella es terminar con la propia vida. Otra de las razones por las que una persona puede ser un candidato a suicidarse sería lo que llamamos el pensamiento depresivo. Hay gente que tiene una manera de pensar que es aprendida o que es circunstancial, que es completamente derrotista, persecutoria, desmotivada, donde hay una dificultad para imaginarse soluciones y maneras de salir de las problemáticas. Cuando una persona se siente muy devaluada, muy falta de recursos, muy empobrecida, no encuentra manera de automotivarse para poder solucionar cosas. Entonces, en el pensamiento depresivo, las personas no encontramos ideas lo suficientemente fuertes que nos permitan encontrar una motivación para seguir adelante. Otra de las causas por las cuales una persona puede experimentar la necesidad de terminar con la vida es la impotencia. La impotencia es la incapacidad de lidiar con algo que es mucho más fuerte que la persona misma y que no encuentra una manera de enfrentarlo
de forma adecuada. Y pues a veces es un mensaje de pedido de ayuda, que a veces termina con la muerte y muchas veces no termina en la muerte, sino en un mensaje muy contundente de no estoy pudiendo con esto, por favor, ayúdame. Entonces, yo creo que no es una cuestión de tener valor o de no tener valor, sino es una cuestión de qué tantos recursos tenemos para enfrentar las situaciones de la vida, qué tanto somos capaces de seguir estando más o menos adaptados a pesar de circunstancias adversas, a pesar de pensamientos depresivos, a pesar de circunstancias muy complejas, a pesar de la impotencia, ¿sí? O muchísimas veces de un desgaste orgánico, esto es muy frecuente, cuando llevas muchísimo tiempo de estar lidiando con una situación estresante, tu sistema colapsa, tus neurotransmisores dejan de estar en un nivel adecuado y tus recursos de adaptación empiezan a ser fallidos. Entonces, yo creo que hay muchas razones por las que una persona puede optar por el suicidio o simplemente es un decir, refugiarse en las ideas suicidas. ¿Qué es refugiarse en las ideas suicidas? Decir, si de plano esto se pone imposible, sí hay una solución. Y esto a veces es muy consolador, aunque la solución sea acabar con la propia vida. Exactamente. Y sumando a eso, un aspecto muy importante que destacar, ¿no? Que siempre va a haber factores de riesgo, ¿no? Que propiamente, pues, los especialistas, la familia, ¿no? Porque mucho del público preguntaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer los que estamos alrededor de alguien, ¿no? Que empieza a tener ideas suicidas o ha tenido conductas, ¿no? Suicidas propiamente. Es el romper con estos mitos, ¿no? Romper con las ideas, ¿no? Que están envolviendo el suicidio alrededor. Una de esas es exactamente eso, ¿no? Si es de cobardes o si es de valientes. ¿Qué estaría pasando? Pues la gente al momento de verse con un atributo, ¿no? Ya con un prejuicio, ¿no? Puede ser que no tenga la confianza de acercarse a los demás que tendríamos que estar checando, ¿no? Factores de riesgo, factores de protección, que estarían de alguna manera presentes en las personas. Una cosa muy interesante en el suicidio es que todos, ¿no? Han mostrado conductas, ¿no? Anterior a un acto suicida o una ideación suicida. Como bien dice la doctora, ¿no? Ansiedad, ¿no? Pérdidas múltiples, ¿no? Pérdidas de seres queridos, de una situación y estabilidad económica más o menos estable. La pérdida, por ejemplo, ¿no? De sí mismos, o sea, en el caso de las adicciones. Hay muchísimos factores que estarían sumándose, esos factores de riesgo, y al final, pues, es la suma, ¿no? De muchísimas cosas que hacen que la gente, pues, perciba, ¿no? De manera subjetiva que ya no tiene recursos, y el único recurso sería exactamente el pensar en terminar con la vida. Doctor, ¿qué otra pregunta? Aquí hay otra pregunta que nos están haciendo, es ¿cómo puedo saber si yo estoy en riesgo de suicidarme? Adelante, Noemí. ¿Cómo puedo saber si estoy en riesgo de suicidarme? Yo creo que hay muchísimos antecedentes que nos pueden indicar qué tan autodestructivos somos. Si nosotros, por ejemplo, nos hemos descuidado mucho físicamente, si tenemos una tendencia a las actividades de riesgo, si dejamos las cosas de manera muy precipitada antes de solucionarlas porque nos cuesta mucho trabajo confrontarnos con ellas. Por ejemplo, tenemos un trabajo y alguien nos critica o el jefe nos regaña y dejamos el trabajo. Si hemos tenido autolesiones, por ejemplo, si hemos sufrido de muchísimo aislamiento voluntario, es decir, dejamos de ver gente, ya no queremos hacer cosas, dejamos de comer,
Es decir, tenemos pensamientos terribles de catástrofe, como de un montón de cosas horribles que nos pueden suceder. Todas estas pueden ser señales de que no tenemos muy bien armada la capacidad de autopreservación. ¿Sí? Suicidarse es como un acto extremo de no poder preservar la vida. Entonces, tenemos que estar muy atentos a todos estos hechos de autodestrucción que pueden ser desde muy leves hasta muy marcados. Y pues algo muy evidente es tener pensamientos suicidas. No necesariamente tener pensamientos suicidas indica que nos vamos a suicidar. A veces es realmente un consuelo pensar que nos podríamos suicidar, pero cuando una persona realmente no es suicida, sabe que piensa esas cosas, pero que no las va a llevar a cabo, ¿sí? Yo pienso que realmente las personas más o menos somos capaces de saber qué tan proclives somos a eso, menos en una circunstancia que es muy seria, que es en las adicciones. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Una persona puede de pronto desarrollar una conducta suicida por una reacción adversa a alguna droga, por ejemplo. Eso es bastante común. Gente que nos sorprende porque no daba ninguna señal de tener estas conductas, de pronto tiene, sobre todo cuando cruza varias sustancias, puede llegar a desarrollar un momento psicótico en el cual cometa un acto de suicidio. Entonces, no es tan fácil saber cuando uno mismo es suicida, solamente hay que checar muy bien qué tan autodestructivos somos y también hay que checar muy bien cómo reaccionamos a las drogas. Ese es un factor bien importante. Yo creo que hay que ser muy moderados y tener muchísimo cuidado e ir midiendo muy bien nuestras posibles reacciones ante sustancias extrañas al cuerpo. Si le parece bien, doctora, yo creo que sería conveniente un programa específico en la parte de la Liga de las Adicciones, el consumo de sustancias de alcohol con la parte de suicidio. Y yo creo que para poder especializarnos y meternos en el tema. Aquí hay una pregunta que nos están mandando por el chat. Dice, soy José López de Ciudad del Carmen. ¿Qué tanto influye la sobreprotección hacia nuestros hijos? No dejarlos madurar, darles todo sin que para ello tengan que hacer algún esfuerzo y crean que tienen derecho a todo y cuando no lo obtienen tienden a suicidarse cuando no les dan lo que les está pidiendo. O sea, podemos partir desde un niño pequeño que hace un berrinche porque ya se acostumbró a que le dieran un helado, una paleta o lo más común, el celular, y ahora se lo quitan y que pudiese llegar a atentar contra su vida, contra su integridad. Hay niños que ya en la parte clínica pues se van cortando, se van mordiendo, se van haciendo daños. Eso es la pregunta que nos están haciendo aquí, doctora. Son cosas un poquito diferentes. Un niño que se corta o que se hace daño a sí mismo, posiblemente es un niño que necesita muchísima estimulación para sentirse vivo, que por alguna razón no está logrando tener la suficiente estimulación y se la tiene que provocar él mismo para, por ejemplo, dolor o ver su propia sangre o ver su propia cicatrización para entender y tener claro que está vivo. Esto suena muy extraño. Seguramente para una persona que no está muy familiarizada con esto suena muy extraño. Otra cosa muy diferente es la sobreprotección. La sobreprotección a veces es de veras como mutilar a una persona. Es como hacer pensar a alguien que nosotros tendríamos que solucionarle las cosas porque él no es capaz de pensar por sí mismo en soluciones. Entonces, cuando se enfrenta no a que no le den un helado,
sino, por ejemplo, al grupo de pares, al grupo de gente de su propia escuela, de su propia edad, etcétera, etcétera, si no cuenta con las herramientas para defenderse, con las herramientas para entender las complejidades de las interacciones sociales, que a veces son pues atrevidas, son como competitivas, son agresivas, son burlonas. Si hemos estado sobreprotegidos, no hemos aprendido ni a entender bien esas señales, ni a usar herramientas para podernos defender de ellas. En esos casos donde aprendemos a que no podemos pensar por nosotros mismos, a veces sí tendemos a recurrir a la sensación de no voy a poder con esto, no soy una persona que esté preparado para estar en la vida cotidiana y mejor me voy. Entonces sí, un poco de sufrimiento, un poco de frustración, un poco de enojo, son muy importantes para que desarrollemos la sensación de que tenemos cómo defendernos. Si hacen todo por nosotros, nos invalidan muchísimo. Es como si nos cortaran los pies, nos cortaran la cabeza y pensáramos que ya no somos capaces de solucionar solos los asuntos. Y pues no siempre van a estar nuestros papás ayudándonos a resolver la vida, ¿no? Eso es absolutamente imposible. Gracias, doctora. ¿Algo más, Michelle, o seguimos con la siguiente pregunta? ¿No? Sí, muy importante, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, ¿no? En este caso, los padres de familia, las escuelas, ¿no? Los terapeutas, pues estar al tanto, ¿no? De esos factores de riesgo, de esas habilidades para la vida no desarrolladas o esa falta de inteligencia emocional. Una parte muy importante de la inteligencia emocional, pues es exactamente la tolerancia a la frustración, manejo del estrés, manejo de la ambivalencia, o sea, varias funciones, ¿no? Que de alguna manera y capacidades, competencias que van dotando a la persona de herramientas para poder hacer frente a las crisis, que todo el tiempo vamos a estar en crisis, o sea, frente a una vida que va evolucionando, frente a edades que van cambiando, ¿no? Siempre vamos a tener crisis. Todo movimiento de vida, por ejemplo, un casamiento, la pérdida de un ser querido, ¿no? La llegada de un bebé, todo va a traer una crisis. ¿Qué quiere decir crisis? Que va a tener el potencial, ¿no? A poder generar mayores conflictos o todo lo contrario, ¿no? También una oportunidad para el aprendizaje. Pero para eso, pues sí, va a ser muy importante que pues, todos como sociedad, ¿no? Como familia, como escuelas, como instituciones, estemos al tanto, ¿no? Sobre todo de los niños y adolescentes. Ya un adulto, pues en teoría, tendría que tener, ¿no? Como la voluntad de acercarse con un especialista para evaluar exactamente todos esos factores de los que hemos estado hablando y saber hasta dónde, ¿no? Está ese riesgo, ¿no? Hasta dónde cumple con muchísimos factores. Hay pruebas psicométricas, hay entrevistas, ¿no? Estructuradas relacionadas con el riesgo de suicidio y para eso es muy importante que se acerquen con los especialistas. Hay otra pregunta aquí del público. Nos preguntan si puede haber suicidio sin depresión. Sí, claro. Pues, por ejemplo, en el caso de las adicciones, de repente puede generarse un pico que genere una conducta en la cual la persona no tiene noción de lo peligroso de lo que está haciendo. Por ejemplo, si tú te psicotizas de repente con alguna droga, pues te puedes imaginar cuando estás enfrente del balcón que vas a volar y vuelas, pero aterrizas en el pavimento. Esa es una circunstancia adversa que puede presentarse de pronto, ¿sí? En los adolescentes, que me ha tocado atender grupos de adolescentes donde alguien se suicida, a veces se romantiza mucho el suicidio. Eso es así como un acto heroico. Ahí sí es a veces como un acto heroico, como que se pueden generar un montón de pensamientos místicos alrededor de que alguien se suicide, por ejemplo, que se va a encontrar con otra persona, etcétera, etcétera. Y a veces en
un momento determinado, los adolescentes que todavía son bastante impulsivos pueden pues, tener una ocurrencia de estos niveles. Y pues cuando nos enteramos de noticias terribles, cuando nos pasa algo que es absolutamente inaceptable, uno de los factores que pueden generar un suicidio inesperado es la vergüenza. La sensación de que estás ante una circunstancia en donde va a ser absolutamente intolerable enfrentarte con otra persona. Esos son momentos específicos en los que de pronto una persona puede quitarse la vida. Entonces, a veces no hay una manera muy exacta. La gente pregunta mucho, ¿cómo puedo saber si un familiar se va a suicidar? Pues a veces tienes muchos factores para saberlo y a veces puede ser un acto impensado. Por ejemplo, un grupo de gente jugando situaciones violentas, gente haciendo carreras con las motos, gente que está como jugando con la adrenalina, pues de pronto se mata, ¿sí? Entonces, realmente no hay una manera muy exacta en la que nosotros podamos estar seguros que podemos prevenir que alguna gente cercana se suicide. A veces sí se puede y como dice Mitch, hay muchas pruebas, muchas cosas en las que nosotros nos podemos basar para predecir esas conductas y a veces no. No es algo tan exacto, tan matemáticamente exacto. Aquí más bien tiene que ver con la cualidad, ¿no? El nosotros poder observar a la gente que está a nuestro alrededor y notar diferencias. Por ejemplo, en los niños es muy claro cuando hay una diferencia en su estado de ánimo, ¿no? De manera repentina, cuando alguien ha pasado por una situación que es totalmente incapaz de sostenerla, ¿no? Porque ha habido casos, por ejemplo, de gente que piensa, ¿no? O comete conductas suicidas después de la pérdida de un hijo, por ejemplo, ¿no? O de la pareja estando enamorados, que son situaciones críticas, repentinas, ¿no? Que nadie nos prepara y que de momento no estamos preparados para, no tenemos los recursos como para hacer frente a esa crisis. Entonces, pues sí, puede ser de manera repentina y pues para eso, pues qué mejor, ¿no? Romper ahora sí que la vergüenza, ¿no? De pedir ayuda. Hay un tema muy importante, ¿no? En todo esto, hasta dónde tenemos esta capacidad, hemos desarrollado esta capacidad social de poder pedir ayuda, ¿no? De acercarse con un familiar, con un primo, con un amigo, con un especialista, ¿no? Y decirle, oye, no estoy logrando, ¿no? Con esta situación, ¿no? Necesito ayuda. Por eso, por ejemplo, ¿no? Ya lo vamos a estar tratando en alguno de los programas, en términos de género, se suicidan más los hombres que las mujeres, porque resulta que, bueno, de cada 5 que se matan, 4 son hombres, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como hombres pues, nos cuesta trabajo pedir ayuda, nos cuesta trabajo verbalizar, ¿no? Y poner nuestras emociones en otra persona, entonces estadísticamente pues ahí hay un factor, ¿no? Un factor de riesgo que como cultura pues tendremos que romper de tal manera que podamos tener esa libertad de poder expresar de manera más libre y más honesta nuestras emociones y que no se nos sume, ¿no? Al final del día se vería como una suma de una problemática que se ha ido generando a lo largo de la vida, ¿no? Maltrato infantil, porque hay muchísimas condiciones que llevan al suicidio, ¿no? Bajo nivel socioeconómico, bajo nivel escolar, la genética también es muy importante. Si la familia, por ejemplo, hay un patrón, en algún momento dado en una de las clases, una alumna compartía que en su familia ya van 5 generaciones que 1 o 2, 3 miembros terminan con su vida, ¿no? Entonces, yo digo, oye, pues tienes que ir a checar porque pues un 50%, ¿no? Estarías en riesgo de tener o pensar en algún momento en terminar tu vida porque pues de alguna manera se ha visto que hay una herencia, ¿no? Pero no nada más una herencia genética, sino también una herencia psicológica. Entonces, son varios los aspectos que hay que considerar, pero sí estar al tanto de todos estos factores. Otra pregunta más. Nos comentan, aquí nos preguntan
¿Qué tanto está influenciando o afectando el COVID-19, la enfermedad, la pandemia, en el incremento de suicidios, ya los que ya pasaron, los actuales o incluso a nivel futuro? ¿Qué tanto impactará esta pandemia como tormenta perfecta, inclusive si sumamos ahí la parte económica y la parte de salud? ¿Qué tanto nos va a afectar? ¿Tú, Mitch, quieres contestar? Pues muchísimo. De hecho, se viene pues toda una oleada, ¿no? De problemas, sobre todo de ansiedad, ¿no? De depresión, de malestar. O sea, ¿qué está poniendo? Hagan de cuenta, pues es una crisis, es una nueva crisis de la cual nadie está preparado, ¿no? Y el hecho de mostrar una nueva crisis pues pone entredicho ahora sí que nuestras propias herramientas, ¿no? Que tanto nosotros tenemos formas, ¿no? De readaptarnos, de adaptarnos a las nuevas condiciones, ¿no? De encierro, de distanciamiento social, de no poder ver a muchos seres queridos, de perder a seres queridos, que por cierto, la próxima semana vamos a estar tratando el tema de pérdida de seres queridos, ¿no? Y duelo, ¿no? En esas épocas de pandemia, porque sí, en efecto, ¿no? Sí va a haber un aumento, pero no nada más del suicidio, sino en general de muchísimos padecimientos emocionales. Tenemos otra pregunta. Aquí hay varios profesionales de la salud mental y uno de ellos nos está preguntando ¿cuál sería la pauta a seguir dentro de las sesiones de psicoterapia cuando tenemos aquí a un paciente que tiene una propensión hacia el suicidio? ¿Cuál sería la pauta a seguir a nivel psicoterapia? Bueno, una de las cosas que es muy valiosa es poder hablar del asunto. El simple hecho de hablar a profundidad de estos deseos autodestructivos los invalida bastante y bastante rápido. Entonces, en psicoanálisis se dice que una de las pautas interesantes sería hablar en vez de actuar. Entonces, hablar sobre todas estas cosas muchísimas veces ayuda a imaginarse, a ampliar el espectro de palabras, de ideas, de circunstancias que se pueden tejer alrededor de la problemática. Y esta conversación que va enriqueciendo no solo la problemática, sino las palabras para pensar en la problemática y además las posibilidades de pensar en soluciones distintas a quitarse la vida, ayuda muchísimo. Lo que pasa es que una persona con tendencias suicidas, básicamente es una persona con tendencias suicidas en gran medida porque no tiene habilidades comunicacionales. Entonces aquí tenemos una paradoja muy grande. Mucha gente le dice a las personas que las ves muy, muy deprimidas, deberías ir a ver a un psicólogo. Y la persona no se siente ni capacitada para contar lo que le pasa. Y una de las cosas que dice muy a menudo es, nadie me puede entender y además a mí lo que me pasa es tan fuerte y tiene tanto que ver con el exterior que para qué quiere un psicólogo. Es una de las paradojas de las personas suicidas, es que son muy, muy reacias a aceptar el tratamiento psicológico. Entonces, pues hay que ingeniárnoslas bastante para que quieran acceder a hablar en lugar de actuar. Generalmente es la gente que puede hablar en lugar de actuar no piensa demasiado en el suicidio. Entonces, muchísimas veces las personas que más necesitan el tratamiento son las que les cuesta mucho más trabajo acceder a él. Yo les invitaría mucho a que si ven una persona que está muy deprimida o que la ven como en un riesgo de atentar contra su vida o que la ven muy autodestructiva, no le digan de inicio que vaya a ver un terapeuta. Ni le den consejos, ni le digan que haga cosas que le gustan. Ese tipo de cositas así como muy, muy cotidianas que todo el mundo nos dicen, pero que no nos sirven de nada. Lo mejor que podemos hacer cuando vemos a una persona que está así es hacerle saber
que ahí estamos, que estamos cerca, escuchar sin dar demasiadas opiniones, escuchar sin juzgar y crear un ambiente propicio para que la persona empiece a encontrar una manera de hablar con alguien, sin sentirse criticado, sin sentirse juzgado. Me van a perdonar la palabra, pero así soy yo, sin sentirse pendejeado de que le tienen que estar diciendo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Ese ambiente de muchísimo respeto ante lo que la persona es capaz de decirnos es un primer espacio que poco a poco va posibilitando que la persona vaya entrando en una confianza y en una sensación de que puede hablar de lo que le está pasando. ¿Sí? Cuando ves a una persona muy desesperada y lo primero que le dices es ve a ver a un terapeuta, casi la persona lo que siente es que la estás empujando fuera. Ay, yo no puedo con esto, me cuesta mucho trabajo estar contigo que estás tan mal, ve a ver un especialista. Primero tenemos que ser capaces de estar cerca sin criticar, sin dar opiniones, sin dar consejos, ayudando a la persona que sienta que hay alguien junto a ella. Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado, como dice usted de Mitch, me ha tocado que me dicen, hay una persona en la cornisa, ven a sacarla de la cornisa porque se va a aventar. Y yo lo que hago es que me asomo a la ventana y estoy junto a la persona y a veces no le digo nada. ¿Sí? El hecho de que te atrevas a acompañar a la persona en su sentimiento lo ayuda a atreverse a estar en contacto con su sentimiento. Y ya después, como algo posterior, sería una ayuda terapéutica. Pero primero tendríamos que poder atrevernos a estar con la persona que está en una crisis muy fuerte. Esa es mi opinión. Mitch, ¿algo más? ¿Con eso estás bien? No, está bien, no, en ese sentido, pues sí, tenemos que pues, desarrollar así que cultura, ¿no? En muchos países, en las escuelas, ¿no? En las instituciones, la gente de alguna manera está más sensibilizada con estos temas. Me están preguntando aquí en el chat, ¿no? De cuál es nuestra postura como especialistas, como psicoterapeutas. Pues una parte, ¿no? De la prevención es transmitir estos conocimientos, ¿no? Que la gente de alguna manera vayan cachando, ¿no? Cuáles son síntomas y pueda responder de manera empática, como bien dice Noemí, ¿no? Sin hacer sentir a la persona menospreciada, ¿no? Avergonzada por sus sentimientos, avergonzada por sus incapacidades, ¿no? Y pues generar pues exactamente, ¿no? Las condiciones para que pues todos podamos de alguna manera vernos apoyados por los demás, ¿no? Que es mucho, ¿no? Lo que vamos a estar haciendo en este programa, ¿no? Transmitiendo información basada en evidencia, ¿no? Con especialistas, donde podamos de alguna manera, ¿no? Transmitir ideas, ¿no? Algunos estudios, algunos conocimientos y experiencias que puedan ayudar a la población, ¿no? A generar mayor conciencia, sobre todo de salud mental, ¿no? Que ese es el propósito del programa. Aquí hay una pregunta que nos hacen. ¿Qué pasa si es a la inversa? ¿Qué pasa si la familia o hay una persona que es parte de una familia tóxica, donde los padres constantemente descalifican al hijo, que lo pudiesen orillar precisamente al suicidio? O sea, que el entorno, el familiar, sea algo nocivo para esta persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dirías, Mitch? En ese sentido, pues sí se ha visto en estudios longitudinales, ¿no? Con muchísimos diferentes tipos de poblaciones, sí es un factor, la patología familiar sí es un factor de riesgo, ¿no? Que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que puede llevar, no nada más por la parte genética, sino por la parte psicoambiental, ¿no? Puede llevar a una persona, pues, no nada más a esas sensaciones, ¿no? De sobreangustia o de malestar, sino pues evidentemente la familia no les pudo transmitir herramientas o formas, ¿no? De dar solución a determinadas cosas y pues aparte de no tener los recursos, ¿no? Pues está la patología o la enfermedad, ahora sí que a flor de piel. Entonces, pues sí, ahí va a ser muy importante también el trabajo con la familia, ¿no? En su momento, ¿no? No todos los modelos terapéuticos trabajan con la familia, pero
sí hay una parte donde pues la familia también tendría que hacerse cargo como para mejorar la dinámica, ¿no?, interna. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ¿no? A mí me llama mucho la atención en los psiquiátricos, en mi experiencia clínica, muchos pacientes pues se estabilizaban, ¿no? Porque estaban en un espacio diferente, convivían con la gente, tenían sus medicamentos de manera programada, ¿no?, estructurada y demás, salían y al momento de estar con la familia otra vez se descomponían muchísimo, ¿no? Entonces, pues es ahí donde, por ejemplo, ¿no?, un éxito que se espera, ¿no?, sobre todo en la juventud, es que los jóvenes pues migren, ¿no?, puedan salirse de esos espacios, salirse y alejarse de familias que de alguna manera pues estén sumando a su problemática personal, puedan hacerse cargo de sí mismos y encontrar y desarrollar habilidades, ¿no?, y competencias en otras partes, ¿no? Mucho también de la psicoterapia es exactamente el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no?, que puedan hacer frente, ¿no?, a todas esas carencias que no se dieron en la familia. Y a veces las personas todavía son muy dependientes de la familia y no pueden irse. Por ejemplo, en el caso de niños, de adolescentes muy jóvenes, de gente con alguna discapacidad. Y ahí es muy importante trabajar con las personas para que encuentren recursos para poder vivir en ese medio sin que ese medio acabe con ellos. Sí existen una serie de cosas que una persona puede hacer para defenderse internamente de estas agresiones familiares, para entenderlas, para digerirlas, para no comérselas, para no metabolizarlas, usando esa palabra de la metabolización, para poderlas expulsar y que no le hagan daño. Entonces, yo creo que muchísimas veces es muy importante un entrenamiento para la vida en situaciones muy complejas, porque a veces, como dice Mitch, nos tendríamos que ir y a veces es muy difícil irse. ¿Sí? Pero cómo quedarse sin morir en el intento es una cosa muy importante. Son una serie de habilidades que nos da el entender la circunstancia, entender qué mensajes se nos están enviando, entender los mensajes en vez de actuarlos, en vez de que lleguen directamente al inconsciente y no sepamos ni cómo nos están impactando. Todo ese tipo de trabajo nos ayuda a tener una mejor habilidad para lidiar con situaciones muy complejas, familiares. Sí, aquí hay otra pregunta. Nos dicen lo siguiente. En una conferencia, un psicoanalista decía que hay suicidios inconscientes, como la obesidad, el no ir a terapia, etcétera. ¿Es eso verdad? ¿Un suicidio inconsciente? Y se habla de dos tipos de suicidio, el activo y el pasivo, ¿no? El activo como un acto, ¿no?, que se lleva a cabo en algún momento determinado y con determinadas herramientas, ¿no?, ya sea el puente, ya sea algún arma, ya sea pastillas. Y el pasivo, ¿no?, que es mucho más extenso, ¿no?, y que son conductas autodestructivas sistemáticas que la persona de alguna manera está haciendo, ¿no?, como para degradar su salud, ¿no?, su salud física, su salud mental. Hay un deterioro, ¿no?, propiamente de la capacidad de poder hacer frente hacia la vida, ¿no? Hay abandono del trabajo, pelear con los amigos, o sea, propiamente la persona pues está dejando a un lado, ¿no?, todas las cosas que son vitales, ¿no? Deja de alimentarse, o sea, como decía la doctora Noemí, conductas de riesgo como manejar altas velocidades, practicar un deporte extremo, o sea, conductas que de alguna manera ponen en riesgo la vida. Ese sería un tipo de suicidio pasivo. Aquí nos preguntan también profesionales de la salud mental que si pueden recomendar algunas escalas de evaluación y alguna clínica de intervención para prevenir el suicidio para los pacientes. A los pacientes, yo les estoy generando un directorio, ¿no?, de algunas instituciones, ¿no? Así como les vamos a estar compartiendo los datos de su servidor, de la doctora Noemí Guzik, ¿no? Pero para exactamente la población de menos recursos, ¿no?, algunas instituciones que tienen líneas de emergencia y atención, ¿no?, psicológica en caso de pensamiento suicida, ¿no? Se los vamos a estar compartiendo. Por favor, escríbanos a los
a los correos electrónicos en la página de Metabolia en Facebook, en la página oficial metabolia.org, ¿no? Para poder seguir en contacto y de alguna manera pues compartir toda esta serie de recursos. Ya les compartí aquí en el chat un programa, ¿no? Que es muy completo, un programa extenso, ¿no? Que desarrolló Chile, pero al final del documento vienen algunas encuestas, ¿no? Que les pueden ayudar como para acercarse a exactamente esas conductas de riesgo. Sí, aquí hay una pregunta de échale ganas, pero eso ya lo había comentado, que no, realmente no sirve de nada cuando una persona está en una situación en crisis. Aquí hay otra pregunta, como profesional de la salud mental, ¿cuál es nuestro rol en la pandemia y el suicidio en nuestro país, El Salvador? Dice, en El Salvador el suicidio es muy común, no saben tratarlo, ¿cuál sería el primer paso para detenerlo y tratar de frenar esta situación? Estamos hablando del país, El Salvador, que ahí no, aparentemente no hay muy buena infraestructura en materia de salud mental, como tampoco hay en México. Tenemos un déficit muy alto en eso. Yo creo que una de las cosas que pueden ayudar mucho es hacer una cultura más amplia de conversación sobre el tema. ¿Sí? Yo creo que todo lo que es hablar ayuda, les voy a decir en qué sentido. Cuando tú empiezas a oír sobre un tema y a pensar sobre un tema, empiezas a tener palabras para nombrar lo que está pasando. Y aunque parezca muy raro, el simple hecho de tener muchas más palabras, muchas más ideas, muchas más maneras de explicarte las situaciones, te va dando herramientas como para poder encontrar otras vías que no sean tan drásticas como quitarte la vida. Entonces yo creo que hablar es una herramienta poderosísima, poderosísima ante el riesgo suicida. ¿Por qué? Porque nos abre un panorama de explicaciones mucho mayores a lo que nos está pasando y de opciones mucho más enriquecidas como para tratar de solucionar las cosas. El tener un vocabulario además nos ayuda a poderle expresar al otro lo que nos está pasando. Una de las cosas que suceden con una persona suicida o con una persona muy depresiva es que muchas veces nadie le ha enseñado a hablar de lo que se siente, de lo que está sintiendo. Para que nosotros sepamos hablar de lo que estamos sintiendo, alguien alguna vez nos tiene que haber preguntado, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. O le tendría que haber dicho, por ejemplo, te veo triste, te veo enojado. Es decir, enseñar palabras relacionadas con las emociones, ¿sí? Y enseñar de alguna manera que uno puede decir y describir cómo se siente. A lo mejor muchos de ustedes no lo pueden creer, que haya gente que no sepa hacer esto. Hay muchísima población que no está acostumbrada a pensar cómo se siente, a entender cómo se siente, a encontrar palabras de cómo se siente y muchísimo menos a describir esas situaciones internas. Si no se las puede describir a sí mismo y a otros, le falta muchísimo para poder manejar las situaciones de ansiedad. No tiene con qué pensar de otra manera y entonces nada más siente, se inunda de sentimiento y muchas veces la única opción es terminar con la vida. Es un fenómeno muy interesante y muy fuerte de saber hablar de lo que sentimos, ¿sí? Así es. A la gente que es un poco más culta, cuando ha leído más, cuando ha visto más cine, etcétera, etcétera, le parece mucho más sencillo este proceso. Pero para la mayoría de la población mundial, ese es un asunto complejo, que a veces hay que aprenderlo. Y a veces tenemos la obligación de, con mucha paciencia, enseñárselo a otros para que lo puedan aprender y utilizar. Gracias, doctora. Otra pregunta.
¿Qué opinan acerca del suicidio asistido en pacientes con depresión? Mitch. Bueno, ese es un tema polémico, ¿no? Porque, pues al final, bueno, de principio más bien, la gente tendría que tener un apoyo psicológico, ¿no? Como para poder pensar, primero, pues en una eutanasia activa, ¿no? Que eso es mucho del debate actual en muchos países, en algunos ya es una realidad con Suiza, ¿no? Donde la gente puede, de alguna manera, y de manera voluntaria, ¿no? Sobre todo, terminar con su vida, pero, pues bueno, ¿no? En caso de depresión, creo que sí primero tendría que haber una evaluación psicológica, una contención psicológica, ¿no? Como para después pensar en una eutanasia activa. Así es. Aquí hay una sugerencia que se cree un grupo de WhatsApp. Vamos a analizarlo porque tiene pros y contras esto. Se los vamos a comentar después si lo vamos a crear. De todas maneras, ya les compartí en el chat dos documentos. Un documento que es un plan nacional para la prevención del suicidio y para, pues bueno, nuestros colegas o la gente de aquí de México, la red de servicios de apoyo psicológicos del gobierno federal, ¿no? Que pueden, pues sí, de momento ayudarles a las personas de bajos recursos, ¿no? Acudir, llamar por teléfono, ¿no? Y que pues sea de manera emergente, ¿no? Sobre todo para las crisis psicológicas, tener ese directorio es muy útil. Ya si alguien, ¿no? Requiere servicios psicológicos especializados, ¿no? Pues puede consultarnos a nosotros, puede consultar a Metabolia, a la doctora Nemi, pero de entrada ahí está la red de servicios de apoyo psicológicos del gobierno federal, que son varias clínicas a lo largo de la República Mexicana y de teléfonos de emergencia. Así es. Aquí hay un comentario. Hace 5 años entré en una depresión grande y hace 3 intenté quitarme la vida, pero nunca lo pensé. Solo recuerdo que tomé todos los medicamentos psiquiátricos para dejar de sentir. Puede uno hacerlo sin haberlo pensado nunca. O sea, actuó por impulso. No lo planeó, digamos. ¿Qué comentarios habría ahí? Adelante, Nami. Eso a veces sucede cuando hay una crisis muy fuerte, una persona puede tener un acto impulsivo, una actuación absolutamente impulsiva, y por eso a veces no es tan fácil predecir. Hay mucha gente que no da la impresión de que atentaría contra su vida y de pronto nos puede dar esa sorpresa. Nos gustaría mucho tener control sobre estas cosas, porque nos da mucha angustia pensar que alguna persona cerca de nosotros un día pudiera atentar contra su vida. A veces hasta nos puede dar ansiedad pensar que nosotros mismos lo podríamos hacer. Entonces nos encantaría poder predecir eso. Muchas veces se puede y a veces no se puede predecir, lamentablemente. Claro. Una pregunta reiterativa es, ¿qué puede hacer uno o la familia si detecta que alguna persona podría tener estas ideas suicidas, ya que lo manifieste o que ya lo comentó, doctora, pero me gustaría puntualizarlo? ¿Qué se puede hacer si yo como persona tengo las ideas suicidas o alguno de mis amigos o de mi familia? ¿Cuál sería, para concluir en este aspecto, lo más recomendable para ellos? Mitch. Pues en este caso, ¿no? El hecho de ya poderlo platicar, pues es un mito, ¿no? La gente que lo habla no lo hace, ¿no? 9 de cada 10 personas que terminan con su vida sí mostraron, ¿no? Sí lo platicaron, sí había como algunas muestras, ¿no? De alguna u otra manera, sobre todo la gente que conocía más a las personas, sí había algo. Entonces, el hecho de hablarlo ya con la familia, pues ya es un síntoma positivo en ese sentido, ¿no? Y la familia pues tendría que tomar medidas, ¿no? No alarmarse, no condenar a la persona, no, sino simplemente buscar alternativas, entre esas pues, los teléfonos que le estamos dando, consultar a los especialistas, ¿no? Acercarse, ¿no? A algún psicoterapeuta, de tal manera que pues tengan exactamente la información suficiente para poder en familia, ¿no? Verse apoyados, ¿no? Entonces,
Creo que ese es un muy buen aspecto, ¿no? De que la gente ya lo pueda hablar, o sea, no demeritemos, ¿no? Validemos de alguna manera, o sea, a veces las emociones, ay, es que eres un dramático, ay, es que esto, no lo dejemos a un lado, ¿no? Simplemente tomemos en cuenta, veamos las razones de ese sentimiento, de esa emoción, para que pues, no pase a mayores, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante. Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Puedo hacer un comentario, perdón, si es tan amable? Adelante. Hay una pregunta. Mira, yo sé que están hablando mucho de suicidio, pero a mí me gustaría decir, mira, soy abogado. Veo en materia familiar cómo los padres se están peleando por dinero, por casas, por sus hijos. Hay una cuestión que se llama la relación parental. La doctora, y ustedes deben saber todo esto. Esa es una materia muy, muy fuerte porque yo no hablo de nosotros, ni los jueces. Me quiero referir a que realmente pues, ahorita está platicando que son los hijos, las personas las que se quieren o pretenden suicidarse, como a veces accidentalmente dijeron. Y me gustó ese planteamiento como la de las carreras, porque pues, a veces están en una tabla en el piso, pero cuando están en un octavo, décimo en un edificio, pues ya no es lo mismo. Pero realmente son a veces los padres los que están provocando que tu papá que no te paga los alimentos, que no te pone esto, que no te lleva, y el mamá esto, y no te presto a mi hijo si no me das dinero, y el señor dice, pues no te doy dinero si no me dejas a mi hijo. Y en general, digo, ustedes saben 10,000 cosas. Me gustaría que, pues, aquí las facultativas que están aquí a la orden, como ustedes, cualquiera puede hacer un comentario, pero esa es una materia desde que los niños tienen pues la custodia y se están peleando la custodia y no los dejan ver las señoras, que son normalmente la mayoría que tienen la custodia, a los papás que tienen 10 años o 5 años o 7 o 5 y no los dejan ver. O viceversa, pero ese es un gran problema que hace que pues se haga un problema psicológico y muy fuerte porque a la larga pues va a resultar algo igual o peor. Gracias. En materia de derecho, doctor. Tiene apagado su micrófono. Espero que me hayan oído mi comentario. Sí. Doctor Armando, tiene apagado. Estoy en un celular que no soy... No, sí se escucha. Su micrófono está apagado. Armando. Doctor. Se le apagó su micrófono al doctor. Bueno, ahí estamos. Sí, aquí la pregunta que está haciendo el abogado Israel es desde el punto de vista más que legal. Michelle me dice que me toca a mí por la parte de derecho, pero aquí yo le regresaría porque la parte de alienación parental ya es un tema totalmente jurídico donde hay una manipulación de los menores para una alineación a un objetivo específico dentro de la familia. A mí en la práctica me ha tocado que si bien hay la materia penal aparentemente es la más sucia del derecho, la más Se volvió a apagar su micrófono. ¿Se está apagando? ¿O soy yo nada más? ¿Escuchan todos? No, ¿verdad? Doctor, se le apagó su micrófono. Bueno, mientras se conecta otra vez. A ver, ¿ya se escucha? Ya se escucha. Sí, comentaba de la alineación parental, que aquí más que nada el enfoque del abogado es la parte psicológica, no tanto la legal. Perfecto. Sí, en ese sentido, por ejemplo, bueno, en estos casos, ¿no? En mi experiencia, la familia, ¿no? O la demandante, en este caso la mamá, ¿no? O la familiar, por las razones por las cuales se está dando, ¿no? El divorcio, ¿no? Que pueden ser violencia intrafamiliar o abuso sexual o cualquier situación que perturbe, ¿no? La estabilidad emocional de los niños, se puede exigir, ¿no? Vía legal, ¿no? Un peritaje psicológico y un apoyo
una reserción en todo caso del daño, ¿no? A los menores, como para poder exactamente no perderlos de vista, ¿no? Sí son muy perjudicados, es de hecho uno de las causantes, ¿no? De suicidio, por ejemplo, en jóvenes, ¿no? En niños y en adolescentes. No tanto la pérdida de los papás, es muy curioso, se ha visto que pues, los papás mueren y de alguna manera los hijos pueden sostener esa situación, pero el estar en constante estrés, en constante conflicto, al ver a los papás peleando, el ver cómo de alguna manera cada quien, ¿no? Saca lo peor de sí mismo, ¿no? Porque son situaciones de muchísimo odio, es muy curioso, pero en términos de lo familiar es donde se ha visto mayor violencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues los jóvenes, los niños no pueden sostener tanta violencia, no pueden sostener tanto estrés. Entonces sí es importante, ¿no? Pedir un peritaje psicológico, un apoyo psicológico para poder de alguna manera atender, ¿no? En todo caso, la situación emocional de los niños. Y aunque es muy complicado que las personas que están muy enojadas en un gran pleito escuchen, habría que tratar de explicarles a las parejas que se están separando que están poniendo a los hijos en medio del ring como para que sean los que representen el pleito que más bien es de los padres. Poner a un hijo a decidir si se va con melón o con sandía, si tiene que elegir entre papá y mamá, por ejemplo, pero no puede estar con los dos porque si está con uno de los dos está traicionando al otro, es algo que te parte la estructura a la mitad. Las personas necesitamos tener papá, tener mamá, tener hermanos, tener abuelos, tener familia, ¿sí? Cuando la situación nos está obligando a tener que cercenar y romper una parte de nuestro vínculo para poder sobrevivir, pues también nos está rompiendo la estructura psicológica. Entonces, una cosa que es muy injusta con los hijos es toda esta presión, por ejemplo, donde la mamá le habla mal al hijo del papá o al revés, o los tíos, y la persona tiene que ser leal a alguno de los dos, generalmente es con quien vive, y tiene que aparentar que está en contra de los otros miembros de la familia. Las personas necesitamos a todo mundo, no importa si son 1000 comillas, buenos o malos padres. Nosotros necesitamos saber que tenemos familia, que venimos de algún lado, que tenemos pertenencia, que tenemos raíces. Entonces, cuando nos están cortando esa posibilidad, nos están generando un daño a la identidad muy profundo. Esto lo podemos decir aquí muy tranquilos, pero explicárselo a la gente que está en un conflicto y que no tiene cómo solucionarlo más que a través de los hijos, triangulando con los hijos, resulta una situación muy compleja. Y los hijos no tienen mucho cómo defenderse porque todavía son muy dependientes. Así es, comentaba que creo que se apagó el micrófono, pero que en la práctica profesional, cuando una persona y un abogado lleva asuntos legales en materia penal, se supondría que eso es lo peor del derecho, lo peor de la sociedad. Hablamos de un asesinato, de robo, de tráfico de drogas, asesinatos. Pensaría uno que es lo peor, pero no. En la rama del derecho, lo peor es la materia familiar. Es donde se ve la decadencia del ser humano y, como comentaba el abogado, la parte de alienación parental es el utilizar como, no nada más como una moneda de cambio a los hijos, sino como un arma en contra de la otra pareja. Es enfocarlos para que ataquen al padre o que ataquen a la madre. Y pues sí, desafortunadamente aquí debería haber una dupla abogados y psicólogos al momento de atender un asunto de divorcio, para ver si hay forma de rescatar la relación de pareja, la relación de familia, y si se va a acabar este matrimonio, que sean los términos más convenientes, tanto desde el punto de vista jurídico como del punto de vista emocional, de salud mental para los cónyuges, pero también, y más importante,
para los hijos, partiendo del interés superior del menor, que él no pidió a esos padres y no tendría por qué estar sufriendo las consecuencias. Quien eligió al cónyuge fueron los adultos, fueron los padres, y el que menos debería tener problemas es el hijo. ¿Alguna conclusión del programa de suicidio que tengan Mitch y doctora Noemí? Adelante, Noemí, ya para ir cerrando. Pues la conclusión, desde mi punto de vista, sería que qué bueno que hay espacios como este, en los que se pueden discutir estos temas. Qué bueno que hay páginas como las que ustedes tienen, en donde la gente puede encontrar recursos para aliviar su sufrimiento. Qué bueno que este tema se pueda hablar en un momento de crisis tan fuerte como el que estamos viviendo. Yo creo que esa sería mi conclusión, que qué bueno que haya cada vez más espacios en los que se pueda ventilar esta situación y que no quede como una vergüenza, como un secreto, como una situación de la que no se puede hablar. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted. Gracias, Noemí. Mitch. Yo como conclusión, pues bueno, sigan, gracias por participar, gracias por vernos, ¿no? En este caso vamos a seguirles compartiendo material, pónganse en contacto, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? De Metabolia, tu servidor igual está mandando material, ¿no? Sobre todo para los especialistas, ¿no? Que tienen poblaciones de riesgo. Y pues nada, los vamos a estar esperando en las próximas emisiones, ¿no? Cada martes a las 8 con un tema diferente. Por favor, participen, ¿no? ¿Qué temas están más interesados? Si necesitan un segundo programa relacionado con suicidio, ¿no? O ya temas más en específico como suicidio en la adolescencia o en la tercera edad o en pacientes, ¿no? Con alguna enfermedad terminal. Ya su participación es muy importante para nosotros y pues muchas gracias por participar, por vernos. Gracias por estos espacios, agradecemos estos espacios. Gracias. Sí, aquí voy a proporcionar los teléfonos de la doctora Noemí. Es el 55 27 27 60 96, repito, 55 27 27 60 96. ¿Es correcto, doctora? Gracias. Y el teléfono de Metabolia es el 55 70 95 83 03. Invitarlos, aparte de agradecerles, invitarlos a las próximas sesiones, como dijo Mitch, los martes a las 8 de la noche. Tenemos temas muy, muy importantes, además del que acabamos de ver de suicidio, por ejemplo, lo que es la adicción a las tecnologías, nuevas tecnologías, lo que es el celular, tabletas, y a las espinosas redes sociales, y su influencia también de las redes sociales en el suicidio. Se han incrementado los suicidios gracias a las benditas redes sociales. Entonces va a haber un programa especial respecto a este tipo de adicciones, y también uno donde ya también vamos aquí a invitar a la doctora Noemí, la relación entre las redes sociales y suicidio. ¿Cómo es la manipulación de las redes sociales? Uno piensa que cuando entra a Facebook y a las demás redes sociales, uno está decidiendo, pero no. La red social nos está manipulando y está cambiando el comportamiento de los seres humanos. Yo me enfoco a lo que es la investigación de la conducta humana y su regulación, y las redes sociales nos están cambiando. Sin que nos demos cuenta, están tomando el control de nuestras vidas, y eso lo vamos a ver en un programa especial que más adelante vamos a notificar cuándo sería, y ya saben por dónde nos están escuchando. Pues, sí, hay muchas personas que tal vez no alcancen a entrar, pero en el Facebook Live del Instituto de Metabolia, ahí pueden entrar. Y pues muchas gracias, Mitch, muchas gracias, doctora Noemí, y muchas gracias a todos. Quedan invitados para el próximo martes a las 8 de la noche. Muchas gracias.